¿Estamos bien? ¿Sobrevivimos Purim? Parece que no, todo el mundo anda. Yo espero que sí. Y qué alegría tener aquí a don Amador y doña Magdalena de nuevo de este lado del charquito. Qué bueno verles. Que sepan que hemos estado orando por ustedes y seguimos orando, que ya no solamente que nos lo veamos y ya, ya dejemos de... No, hay que seguir orando, claro que sí. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas, yo sé que iba a decir Marcos, pero Lucas capítulo 8, y sí, tiene que ver con la predicación de la semana pasada de Marcos 5, pero vamos a Lucas 8. Lucas 8. Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento, es el tercer evangelio. Lucas 8, y vamos a leer los versículos 26 al 39, o sea que vamos a leer algunos versiculitos aquí. Lucas 8, 26 al 39, y en honor a la lectura de la palabra de Dios, y por supuesto no al que lo lee, vamos a ponernos sobre nuestros pies, y vamos a leer Lucas 8, 26 al 39, y dice la palabra del Señor. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado del endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por esta palabra que hemos leído, Señor, en Lucas. Sé que lo hemos leído la semana pasada en Marcos, pero te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos nuevamente a través de este pasaje, y también, Señor, que nos ayudes a entender ciertas cosas que tú quieres que nosotros comprendamos al ver cómo tú obras en cada vida. Gracias, Señor, y que hoy día seas tú rompiendo fortalezas, quebrantando, Señor, nuestros corazones, para que podamos recibir tu palabra con gozo y con alegría, Señor, y ponerla por obra. Gracias, Señor, por tu amor y por tus muchas bendiciones. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos.
lo mejor lo hago un poco más tarde, pero mientras tanto. Muy bien, bueno, acabamos de leer en el Evangelio según el médico Lucas el recuento histórico del encuentro entre Jesús y el hombre que estuvo poseído por una legión de demonios. Y en realidad estamos continuando con lo que habíamos comenzado la semana pasada. ¿Se acuerdan que habíamos leído en Marcos acerca de este mismo suceso? Pero hoy vamos a ver qué es lo que ocurre tanto en el Evangelio de Lucas y compararlo también con lo que encontramos en el libro de Mateo. Entonces, ya les voy a dar las, para que puedan ir marcándolo en sus Biblias y así no es tan difícil después buscarlo. Pero la semana pasada lo vimos según Juan Marcos. Y entonces durante el resto del tiempo que pasaremos juntos hoy, vamos a mantener algo marcado en Lucas 8, 26 al 39 que acabamos de leer. Y también vamos a buscar Marcos 5, 1 al 20. No vamos a mirar mucho ahí, pero solamente para que lo tengamos ahí y después pueden leer los 3 evangelios y compararlos en sus casas. Y ya que estamos haciendo ejercicios con nuestras manos y las páginas, busquemos Mateo, que es el primer evangelio, capítulo 8, 28 al 34. Sí, entonces, tenemos Lucas 8, 26 al 39, Marcos 5, 1 al 20 y Mateo 8, 28 al 34. ¿Okay? Ya los tengo completamente confundidos a todos. Si están en Génesis, entonces escucharon mal. Okay. Entonces, Lucas 8, 26 al 39, Marcos 5, 1 al 20 y Mateo 8. Entonces ya saben que Lucas 8, Mateo 8. Pero Mateo 8, 28 al 34. Entonces, de esta manera, podemos ver los 3 evangelios que narran este mismo acontecimiento. Ahora, solo para situarnos, Jesús había pasado la noche antes durmiendo en una tormenta sobre el mar de Galilea, ¿verdad? Entonces, que él había estado durmiendo y eso, bueno, pues moviendo esa barca por todos lados. Y los discípulos también estaban durmiendo, ¿verdad? No, estaban más asustados. Si eran negritos, se volvieron todos blanquitos. Porque tenían un susto, imagínense. Entonces, y dijeron, Señor, sálvanos. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? No, déjame dormir. No, se levantó y dijo, ¿qué? ¿Verdad? Dijo, calma, calla, ¿verdad? O sea, que ya calla, enmudece, ¿verdad? Que se queda ya tranquilo. Y no tuvo que empezar a hacer movimientos con las manos. ¡Calla, enmudece! Y a hacer toda esa... No, Él es el creador del universo. Todo lo que tiene que decir es calla, enmudece. Y ya. Igual que nosotros, cuando nosotros éramos niños, cuando los padres nos decían algo, ¿verdad? Nuestros padres, y nosotros inmediatamente nos portábamos bien, ¿verdad? Lamentablemente, y eso sigue hasta el sol de hoy, ¿verdad, Juan Miguel? No he dicho nada. Entonces, pero vemos que Jesús, ¿verdad? La noche antes estaba durmiendo. Ahora, si el creador del universo está durmiendo durante una tormenta, y Él no tiene tanta preocupación por lo que está ocurriendo, ¿por qué nosotros nos vamos a preocuparnos? Porque Él tiene todo bajo su perfecto control, ¿verdad? Amén, así debería ser, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, bueno, nos alteramos por nada. Pero con esas 2 palabras, se calmaron las aguas, cesaron los vientos. Y ahora Jesús está en la región de Gadara para calmar la vida de un hombre que estaba siendo atormentado por una legión de demonios.
Entonces, otro tipo de tormenta se estaba librando, pero al otro lado del mar de Galilea. Y cuando llegaron, este hombre estaba arrodillándose ante Jesús y pidiéndole que se fuera de allí. Y ahí vamos a leer en Lucas 8, 30 y 31 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Ahora, claro, Jesús, siendo Dios, ya sabe cómo se llama, ya sabe de quién se trata, ¿verdad? Pero en realidad, lo que el Señor siempre quiere es que nosotros interactuemos con Él. Siempre. Imagínense, después de que Adán y Eva habían desobedecido al Señor allá en el jardín del Edén, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Le hizo preguntas, ¿verdad? A Adán, a su esposa, a la serpiente, o sea, ¿será que el Señor no sabía? Claro que sabía lo que había pasado, pero Él quiere que nosotros también le digamos, seamos sinceros con lo que eso trae. Y por supuesto, sabemos que los demonios, antes de ser demonios, eran ángeles que habían caído. Bueno, el Señor también los había creado, no para que fuesen demonios, ¿entendemos eso? Sino para que ellos también sirvieran y siguieran al Señor, pero ellos decidieron hacer igual que hizo Lucifer, que él, bueno, decidió hacer su propia cosa. Y no es que el Señor lo creó para que lo hiciera, sino que eso vino de su propia voluntad. De igual manera nosotros, o sea, o decidimos seguir a Cristo o no. Y Él no nos va a forzar a hacer ni una cosa ni la otra. De forzarnos, no. De querer que nosotros lo hagamos, sí. Pero ya, ojo, todos somos importantes, pero no todos somos indispensables, hermanos. Y parte de la razón de que vemos todos estos decretos es porque alguien no fue consecuente con la orden de Dios. Fue el rey Saúl, que debió haber matado a todos los amalecitas, según lo que le había dicho el Señor, y no lo hizo. Y a raíz de eso, uno de los descendientes de ellos vinieron y quisieron destruir al pueblo de Israel. ¿Estamos entendiendo? O sea que sí, nuestros actos traen consecuencias, para bien o para mal. Entonces, aquí vemos nuevamente versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, ¿qué? Legión. Cuando te dice legión, es porque hay mucho. Mucho. No 2 o 3, no, una legión. Porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir, ¿dónde? Al abismo. Ahí, claro, y Raspao nos dice que ellos no querían ir al abismo. Ahora, la semana pasada habíamos visto en el libro de Judas que había ya algunos demonios ya encadenados en el abismo esperando el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Y vuelvo a leer Judas 1:6. Judas es el libro que está justo antes del libro de Apocalipsis. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, que ahí lo dice. Ahí lo dice. Ahora, también encontramos en 2 de Pedro 2:4 hablando del mismo hecho. O sea que no es solamente en Judas que encontramos esto, pero también en la segunda carta de Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora, notaron que dije infierno. Bueno, todavía no están en el infierno. ¿Ok? Infierno es, en realidad, el lago de fuego y azufre. Que eso todavía no ha sido inaugurado. ¿Ok? Pero, claro, esto es la manera como los que tradujeron al castellano el Hades o el Seol
al castellano, claro, lo único que le vinieron a la mente es el infierno. Pero bueno, en realidad la palabra griega que encontramos en 2 de Pedro 2:4 no es infierno, sino más bien tartaró o tártaros. ¿Okay? No es la salsa de tártara, no. Tártaros, y es el abismo más profundo del Hades. ¿Okay? Y es el lugar donde se ha encarcelado en el tormento eterno. Entonces, las prisiones de oscuridad están relacionadas con el abismo, lo que hemos leído ahí mismo en Lucas 8:31, que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo, o sea, al tártaro. ¿Entendemos? Ok. Tranquilo que no va a haber examen. O sea, no les voy a hacer un examen después. A ver, ¿cómo se llamaba ese sitio? Bueno, ya. Ya saben a quién deben preguntarles. Ya, okay. Muy bien. Entonces, así como lo notamos la semana pasada, Jesús no los envió al abismo. Seguimos leyendo Lucas 8, 32 y 33 y dice: había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ahora, lo interesante es que hicieron algo con Jesús, algo que nosotros no pensamos que ellos harían. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Les pidió qué? Permiso. O sea, que el enemigo no puede hacer lo que le da la gana. Tiene que pedirle permiso a Dios para poder hacer las fechorías que quieran hacer. Y el Señor puede decir sí, o puede decir no, ¿entienden? Y claro, cuando dice sí, no es porque es un niño malo y quiere ver cómo sufre la gente, no, sino es para probarnos, para ver, en realidad. Sí, nosotros cantamos, te amo Señor y te seguiré y a ver cuando la cosa se pone crispy, a ver si vas a seguir o no al Señor. ¿Estamos entendiendo? A lo mejor no entienden crispy, pero si han comido pollo crujiente ya saben lo que es crispy. ¿O no? Okay. O carne hecha por el pastor, ya saben que es crispy porque ha sido quemada, o sea que es un carbón. Entonces, pero vemos que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, ¿verdad? Y se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron, ¿verdad? Pero los cerdos, como habíamos leído la semana pasada en Marcos 5, no eran pocos. Habían alrededor de 2,000 cerdos. O sea, legión. Que entrasen a ¿cuántos cerdos? 2,000. Imagínense. ¿Qué era lo que estaba atravesando ese hombre? Lo que estaba sufriendo. Y vemos que aquellos demonios se metieron en esos cerdos y los cerdos enloquecieron y todos se fueron por el despeñadero al lago ahogándose. Ahora, ¿se imaginan la condición de aquel pobre hombre? Toda esa confusión y tormento cada día dentro de él. Paz, ninguna. Ninguna paz. Para nada. Y aparentemente este hombre no estaba solo en su sufrimiento. Había otro hombre con el mismo problema. Y ahora mantengan algo ahí en Lucas 8 y ahora vamos al Evangelio de Leví Mateo, capítulo 8, 28 al 34. Y ahora viene la pregunta. Y esto me lo hizo un joven que hoy no está, pero espero que lo vea. Me hizo la pregunta: ¿por qué Mateo nos habla de 2 hombres endemoniados y los evangelios de Marcos y de Lucas solo nos mencionan a uno? ¿Ok? ¿Se han hecho esa pregunta? O a lo mejor ni se han dado cuenta.
Bueno, vamos a leerlo para estar seguro. Entonces, vamos a ir y vamos a analizarlo en Mateo 8, 28 al 34. Vamos a leerlo. Mateo 8, 28 al 34. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, ¿cuántos? Dos endemoniados. Dos. Que salían de los sepulcros, o sea que ellos estaban ahí en el cementerio, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Habíamos leído la semana pasada de que uno de ellos hasta se estaba cortando con piedras y todo, y rompían las cadenas y todo ese asunto. O sea que, imagínense dos, y que nadie podía pasar por ahí. Tenían ese lugar atormentado, ¿verdad? En otras palabras, vemos que estos dos eran tan violentos que nadie podía pasar por ahí. Versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Mintieron? No. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, que has venido aquí para enviarnos al abismo antes de que nos toca. ¿Estamos entendiendo el asunto aquí? Los dos, imagínense, los dos se arrodillaron ante Jesús y lo reconocieron como el Hijo de Dios. Le hicieron las mismas preguntas que encontramos en los otros evangelios, ¿cierto? También vemos los mismos detalles acerca de los cerdos. Versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. ¿Quieren estar en los cerdos? Adelante. Ahí, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato, ¿cuánto? Todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban, ¿qué hicieron? Huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. ¡Ay, qué alegría! Vamos a darle las gracias al Señor porque ya nos deshicieron de todos esos cerdos. No. Y cuando le vieron, ¿qué pasó? Le rogaron que se fuera de sus contornos. Deberían estar alegres. Claro, a lo mejor no por los cerdos, pero por lo menos ya se han librado de esos dos locos que les impedían pasar por ese camino. ¿Cierto? Y claro, cuando hablo de locos, a lo que me estoy refiriendo es estos dos hombres endemoniados que, claro, no tenían ninguna paz y estaban ya desquiciados, o sea, no podían pensar por ellos mismos. Entonces, vamos a contestar la pregunta de ¿por qué Mateo nos habla de dos hombres endemoniados y los otros evangelios solo nos hablan de uno? Analicemos todas las cosas que han ocurrido iguales en los tres evangelios. En los tres vemos que Jesús llega a la otra orilla del mar de Galilea, ¿cierto? ¿Okay? Luego se encuentra con hombres endemoniados de la región de Gadara, ¿cierto? Sí. Estos demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta ahora los tres evangelios van bien. ¿Okay? No quieren ser enviados fuera de esa región, ¿cierto? No sé, a lo mejor les gusta el sol que pega ahí en Galilea o ahí en Decápolis. Además, Jesús los envía al hato de cerdos que luego se ahogan en el mar de Galilea. ¿Eso sí lo encontramos en los tres evangelios? Sí. ¿Sí? Ok.
Y las personas de aquella región le piden a Jesús y sus discípulos que se vayan de ahí. ¿Eso es igual que nosotros? ¿Sí? ¿Estamos dormidos todos? Ok. Bueno, estoy haciendo mi trabajo entonces. Así los que descansaron en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Ok. Entonces, hasta ahora vamos bien con la narrativa de los 3 evangelios. Y veamos ahora las diferencias. Ahora las diferencias de estos 3 evangelios. En Mateo, la narrativa más resumida de los 3, o sea, menos versículos hablando del mismo tema. ¿Ok? Y ahí leímos que había 2 hombres endemoniados. Ahora, en Marcos y en Lucas solo nos mencionan a un hombre, ¿cierto? Otra cosa que no encontramos en Mateo, pero sí en Marcos y en Lucas, es el deseo de uno de los hombres que quería seguir y servir a Jesús, ¿verdad? Como uno de sus discípulos, ¿cierto? Y dijo, yo quiero seguirte, Señor, donde quiera que vayas y lo demás y eso, ¿verdad? Además, a lo que vemos que Jesús le envió a que vuelva a su pueblo y le diga a sus parientes y vecinos cómo Jesús le devolvió la vida después de ser atormentado por una legión de demonios. Yo no espero que esto le pase a nadie, ¿ok? Pero se imaginan que un día tu hijo que salió porque estaba, bueno, pues atormentado por demonios y una legión de demonios, imagínense, regrese y está todo tranquilo. ¿Cómo se pondrían ustedes? ¿Contentos? Espero que contentos. A lo mejor al principio, déjame ver, por si acaso, no trae cuchillo, ni una piedra, no anda encadenado, no anda desnudo, está bien peinadito, huele bien. O sea que hay un cambio, gloria a Dios. Y lo interesante es que él quiso seguir al Señor. Y hemos visto por encimita los detalles que tienen en común y las diferencias de estos 3 evangelios en cuanto a Jesús liberando a los hombres endemoniados en la región de Gadara. Seguiré contestando la pregunta, pero tenemos que leer el resto del Evangelio de Lucas para entender toda la respuesta. Entonces, volvamos a Lucas 8. Vamos a leer los versículos 34 al 37. Porque esto no solamente nos habla acerca de los 2 hombres, sino cuál era la condición de toda la gente que vivían ahí. Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, ¿cómo? Vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. O sea, tenían miedo cuando estaba todo loco. Y tienen miedo cuando está todo cuerdo. Entonces, como dice Mercedes, o se peinan o se hacen rolos, ¿verdad? No hay forma de... Pero tuvieron miedo. Versículo 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. O sea que todo el mundo tenía miedo. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. O sea, tenían miedo antes. Ahora que todo está calmado, tienen miedo también.
Y hay personas que son así. Tienen miedo a todo. Tienen miedo a todo. No estoy nombrando nombres ni tampoco estoy mirando caras. A todos, ¿verdad? Todo nos pasa de vez en cuando, ¿verdad? Y acabamos de leer que Jesús había echado de la región de Gadara, ha sido echado por la región de Gadara por los habitantes de allí. Y hemos leído que tuvieron miedo por lo que había pasado con los cerdos, volviéndose locos por ser poseídos por los demonios y ahogándose en el mar. Y viendo a este hombre ya vestido y en su cabal juicio, tuvieron miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, nunca habían visto nada así en sus vidas. Nunca. Lo habíamos visto la semana pasada en la sección de los mapas, en la parte de atrás de nuestras Biblias. Si quieren ir de nuevo a los mapas y así se refresca la memoria. Pero el detalle es que la región de Gadara estaba al otro lado del mar de Galilea, ¿cierto? No estaba en Huesca, ni en Barcelona. No, estaba por allá, por esa región del mar de Galilea. Estaba en la región que hoy día conocemos como el país de Jordania. ¿Okay? Hoy día eso es Jordania. Y esa región en los días de Jesús se conocía como la región de las 10 ciudades o Decápolis. ¿Okay? Decápolis. Polis es ciudad en griego. Y deca son 10. O sea, 10 ciudades. Decápolis. ¿Cierto? Y nosotros usamos deca más al referirnos a 10 años o una década. Muy bien, alguien está despierto. Usamos polis al hablar de política o la forma de gobernar a una ciudad o la policía, el brazo que mantiene la ley y el orden en dicha ciudad, ¿cierto? Entonces, ahora, nosotros estamos en la polis de César Augusta. ¿Sí? Si no saben a lo que no estoy hablando en lengua. Estamos en la ciudad de Zaragoza, ¿verdad? En la polis de César Augusta. Y algunos comentaristas bíblicos opinan que las personas en Decápolis eran gentiles, porque acabamos de ver que criaban cerdos, animales inmundos, que no se podían comer. O sea, no se podían comer entre los judíos. Y yo pienso que en aquellas ciudades sí vivían muchos gentiles, no hay duda, al igual que en el resto de la tierra de Israel. Pero al leer los evangelios no nos dice que Jesús vino a predicarle a los gentiles. Y cuando estoy hablando de gentiles ya sabemos que no estoy hablando de personas gentiles. Ay, pase usted primero. No, adelante. No, estamos hablando de gentiles, personas que no son hebreos, que no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Estamos entendiendo? A eso, los demás son gentiles, somos gentiles. Y no somos muy gentiles en muchas ocasiones, ¿verdad? Mejor no entro en esa, porque si no vamos a estar aquí hasta la... No, y se está quemando el pollo. Ok, entonces, el detalle es que al leer los evangelios no nos dice que Jesús vino a predicarle a los gentiles. Jesús mismo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso lo encontramos en Mateo 15:24. Ahora, cuando envió a sus discípulos también les dijo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. También en Mateo capítulo 10, 5 y 6. Entonces, claro está que muchos gentiles
escucharon a las predicaciones de Jesús, por supuesto, y vieron sus milagros. Y hasta algunos recibieron respuesta por misericordia divina y la fe que depositaron en él. Un ejemplo era un centurión que le había pedido a Jesús que sanara a su siervo en su casa. No es que Jesús tenía que ir allá, pero que desde donde él estaba, que podía sanar a su siervo. Y lo hizo. Y ese centurión no era hebreo, era romano. Otra persona, bueno, la mujer sirofenicia, que tenía a su hija que era endemoniada. Y ella le pidió al Señor que sanara a su hija. Y el Señor dijo, bueno, yo he venido para la casa de Israel. Y ella dijo, bueno, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor dijo, bueno, no, aquí no he visto tanta fe como esta señora. Y sanó a la hija. ¿Estamos entendiendo? O sea que no es que Jesús dijo que no, claro que no. No, sino que ese no era su enfoque. Su enfoque era ir ¿a dónde? Al pueblo perdido de Israel. Y ojo, creo que 2 endemoniados, donde estaban criando cerdos, y eran Decápolis, ahí en esa región de Israel. Y si él fue a buscar a la casa perdida, significa que estas personas eran ¿qué? Hebreas. Eran judíos. Y él tuvo que ir y rescatarlos de lo que estaba ocurriendo. ¿Cierto o falso? O yo estoy leyendo una Biblia distinta, una Biblia apócrifa. No. Entonces, al leer los 3 evangelios narrando este acontecimiento, nos damos cuenta que las personas que han salido a hablarle a Jesús y a sus discípulos no quieren que Él esté ahí. No eran griegos, eran personas que querían seguir viviendo en su asunto, en su pecado, en su rebeldía. Pero luego, unos capítulos más tarde, leímos la semana pasada, que estaban contentos que Él entrara y sanara a los enfermos y les predicara las buenas nuevas de salvación en esa misma región. O sea, unos capítulos más tarde. Entonces, por esta razón yo pienso que estas personas eran conocedoras de la ley de Dios, pero eran desobedientes. No estamos hablando de nadie aquí, ¿verdad? Miro al techo, pero estoy mirando a todos en la parte de abajo del... Ok. Y a mí también, ojo. Ese es el detalle. Somos conocedores de la ley de Dios, pero somos desobedientes. Y por eso creo que se trataba de personas hebreas que habían dejado las enseñanzas bíblicas y se habían vuelto hebreos helenistas. O sea que ellos querían seguir la cultura griega, la cultura gentil, la cultura que no era la cultura a la que ellos habían sido criados en el amor y el temor de Jehová Dios Todopoderoso. Y estaban ahí criando cerdos y sirviendo a los dioses paganos en las ciudades griegas o gentiles del Decápolis. Y Jesús había sido enviado a las ovejas que perdidas de la casa de Israel. O sea que más perdido que eso, no creo que uno puede ser, ¿cierto? Y esto me trae a la mente, o sea, lo que le pasó en la parábola del hijo pródigo. O sea, el menor le pide la herencia a su padre
El mayor no, pero el menor le pide la herencia a su padre. En otras palabras, para obtener una herencia, ¿qué tiene que pasar a la persona que había escrito o puesto la herencia? Se mueve. Exacto, que estire los pies, o según Génesis, que encoja los pies, o sea, dependiendo, o pedaleó pedal, yo ahí ya no sé cuántas formas de decir, estiró la pata, sí, colgó los guantes, los guayos también, los tenis, imagínense. Se lo lleva el tren. ¿Ah? Que se lo lleve el tren. Sí, no lo veo oír muy bien, es que ya Se lo lleve el tren. que se lo lleve en tren. Bueno, aquí es fácil, ¿verdad? El ave. Ok. Sí, no, ya todo el mundo ya ha venido con todos los, ¿cómo se dice aquí en Aragón? Sinónimos. ¿Ah? Sinónimos. Sinónimo. Entonces imagínense, ya. En otras palabras, que murió. Entonces, en otras palabras, el hijo menor dijo, papi, estás muerto para mí. Dame. ¿Y qué hizo el padre? Ok, soy muerto para ti. Le entregó lo que le correspondía al muchacho. Muchacho se fue, hizo y deshizo. No sé si fue a Dubái, ahí no sé. Pero, y después a Las Vegas. Y después, bueno, quién sabe, y se quedó aquí en Monegro cuidando cerdos. No, ya desconozco. No sé si era pata negra o no. Pero lo interesante es que vemos que lo último que le pasó a este muchacho era que estaba alimentando a cerdos. O sea, se había alejado tanto del Señor que hasta estaba alimentando las cosas que eran abominación. Y él ni tenía para comer. Entonces, esto es lo que veo. O sea, puede ser cuando el Señor está hablando de las parábolas, y especialmente esa parábola, a lo mejor se estaba pensando en la gente de Decápolis. Ahí yo desconozco. Pero muy cerca sería el pensamiento. Pero Jesús había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y pienso que ellos eran parte de ese pueblo perdido. Y esto nos trae a la última parte de la respuesta a aquella pregunta del por qué Mateo habla de dos hombres y Marcos y Lucas nos habla de solamente un hombre. Es que como Mateo era publicano, entonces él sabía de numerito. Y bueno, como Lucas era médico, bueno, a lo mejor cuando le tocaba amputar una pierna, amputaba el que no era, ¿verdad? No creo que Lucas fuese matasano. Claro que no. Pero vemos que Mateo sí hablaba de dos, pero en Lucas 8, 38 y 39 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios, ¿qué hizo? Le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvate ¿a dónde? A tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y lo dice ahí, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, no es que él tuvo que esperar de que le llegara un curso de correspondencia de las 7 leyes espirituales o lo que sea, de cómo debo predicar. No, él ya sabía. Yo antes estaba siendo atormentado y ahora el Señor me sanó. ¿Qué más tengo que decir? Y todo el mundo sabía. Ese era uno de los dos locos asaltantes ahí en ese lugar, ahí al lado del cementerio, por donde antes vivía Mónica. No,
Entonces, el detalle es eso. Hemos visto en Lucas y en Marcos que un hombre, ¿cuántos? Un hombre pide que Jesús lo deje ir con él, a lo que el maestro le dijo: vuélvate a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y sabemos que este hombre fue obediente e hizo exactamente lo que Yeshua le mandó a hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que más adelante, lo leímos la semana pasada, más adelante, el Señor no solamente no lo echaron de la región, sino que lo invitaban: ven, sáname a ven, háblanos. ¿Por qué? Por el testimonio de este hombre que antes era endemoniado por un legión. Mateo nos habló acerca de 2 hombres endemoniados que fueron librados por Jesús. ¿Cuántos? 2. Pero no nos menciona nada acerca de que uno de ellos le pidió a Jesús que lo dejara seguir como los otros discípulos. Los evangelios de Marcos y Lucas sí nos hablan de aquel hombre, pero no encontramos eso en Mateo. ¿Por qué? ¿Será porque en los otros evangelios nos habla de uno que sí fue agradecido al Señor, que sí quería seguirlo, que sí quería servirlo, y el otro qué? ¿Qué pasó con él? Que se quedó en agua de borrajas. Agua de borraja. Tengo mucha experiencia con eso. Agua de borraja. Se quedó ahí comiendo cardo. A lo que me refiero es, prefirió seguir en su pecado. No nos habla más acerca de él. El Señor lo sanó, lo salvó, o sea, de lo que le estaba atormentando, pero, ok, ya, ahora puedo seguir haciendo lo que me da la gana. ¿Estamos entendiendo? Para Mateo era importante hablar del Rey de Reyes que tiene el poder sobre el inframundo y sobre toda cosa creada. Amén. Para Marcos y Lucas también era importante mostrarnos el impacto profundo que tiene Jesús en el corazón del hombre, si le permitimos actuar en nuestras vidas. El Señor lo sanó, pero Él no le dijo más allá. Él no le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Le dijo eso? No. Lo sanó. Les quitó lo que le estaba atormentando. Pero ahí es donde también nosotros tenemos la oportunidad de decidir: ¿voy a seguir al Señor o no? El Señor nos da la oportunidad cada día de aceptar su salvación, de aceptar lo que Él quiere que nosotros hagamos según su palabra, pero todavía nosotros tenemos ese libre albedrío de decidir sí o no. Y aparentemente ese otro no. Uno de los 2 hombres quiso seguir a Jesús. El otro no estaba tan animado para hacer lo mismo. Y me viene a la mente, así como cuando Jesús sanó a 10 leprosos de la lepra y solamente uno volvió a darle las gracias y fue un samaritano. O sea, eso ocurrió mucho durante el ministerio del Señor. No es porque el Señor te salvó e hizo un milagro, qué sé yo. ¿Cuánta gente no han visto tantos milagros en sus vidas y no quieren seguir al Señor? Pregúntele a Mancho: ¿cuántos milagros el Señor hizo contigo y no querías?
Pero aquí está, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Así es. Pero ese es el detalle. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por misericordia, por amor, pero nosotros ni caso le hacemos? Entonces, en realidad, lo que hizo este hombre, el que era endemoniado y quiso seguir al Señor Jesús, él sí fue obediente. Pero déjame enfocarme en aquel que no lo quiso hacer. Si no lo hizo ahí mismo, yo dudo que recapacitaría. Tuvo la oportunidad ese día y no lo quiso tomar. Y muchas veces nosotros tenemos la oportunidad hoy día, hoy es día de salvación, hoy. Amén. ¿Qué es lo que dije? Hoy. ¿Qué fue? Día de Hoy, salvación. hoy es día de salvación. Hoy, 24 de marzo. Es 24, ¿verdad? Sí. Ok. Del 2024. Esto es de Dios. No, a lo que voy es que hoy es día de salvación. Hoy es día de rendirte al Señor y dejar que Él se encargue de toda tu pudredumbre. Ríndete hoy. Ya. Entrégate. Porque Él te ha estado buscando. Pero tú quieres seguir haciendo lo que te da la gana. Y puede ser que vienes aquí a la congregación, como dijo Mónica hace unos minutos atrás, y vienes y has estado aquí 50 años. Bueno, no has podido estar en el Shaddai 50 años porque vamos apenas a cumplir 15. Quinceañero, imagínense. No, el pastor no va a cumplir 15. Obviamente. Pero el detalle es que no sabemos qué trae ni 5 minutos de este punto en adelante. No sabemos si dejaremos de respirar. No tenemos control sobre eso. No tenemos control sobre nuestro corazón, si va a seguir latiendo o no. O el hígado. Pregúntale a Miguel, que casi no tiene. Pero el Señor ahí lo mantiene vivo. No sé cómo, pero bueno, gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, hermanos y amigos, porque si eres hermano significa que sí has tomado el paso. Si eres amigo es porque todavía no has tomado el paso. Es tiempo de reconocer que Jesús ha hecho eso por ti. No está esperando que tú te mejores para que vengas a Él. No. Él te quiere hoy, así tal cual eres. Y Él hará el milagro en tu vida. Amén. Igual como lo hizo con el endemoniado en Gadara. El que sí quiso seguir y servir al Señor. Hoy es día de salvación. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor. Y así como los demonios tenían miedo de ir al Tártaro, al abismo, Señor, los seres humanos no tienen ningún temor de vivir una eternidad en el infierno. ¿Por qué? Bueno, porque se han creído las mentiras, tantas mentiras, de que primero que no existe, y segundo que después de esta vida ya no hay más. Y eso es lamentable. Pero este hombre que había vivido el inframundo dentro de él mismo, cuando tú lo sanaste, Señor, él recapacitó y dijo, no, yo no quiero seguir viviendo así. Yo necesito ser salvado de este caos que llevo en mi vida.
Y con esto tampoco estamos diciendo que los problemas se van, no. Posiblemente vengan más problemas. Pero con la tremenda diferencia que el creador del universo te está dando la fortaleza de atravesarlas y de pelear por ti. Señor, te pido que seas tú limpiándome de mis pecados, perdonándome de mis pecados. Me arrepiento, Señor, de mis pecados y de las fechorías que he hecho o que he pensado. Señor, perdón. Entra a mi vida, límpiame, purifícame, mora en mí hasta que tú vuelvas por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque en ti podemos confiar. Y eso es exactamente lo que tú quieres escuchar, porque tú te encargarás del resto. Hosana, sálvanos hoy, Señor. Purifícanos hoy. Entra en nuestra vida. Entra y límpianos. Y Señor, que seas tú gobernando, siendo el Señor y Salvador de nuestras vidas. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para nuestros amigos de YouTube, Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Hasta luego.